Hola a todos, les saludan sus amigos del IPC C Tulum. Nosotros les vamos a hablar sobre la historia de la pedagogía. Como dato breve, la diferencia entre la historia de la educación y la historia de la pedagogía radica que la primera apareció como acción espontánea y natural, surgiendo después el carácter internacional y sistemático que le da a la pedagogía a la educación. Nos vamos a centrar en tres países que son Francia, Japón y Estados Unidos. Bueno, espero que la información les sea útil. Hasta luego. Historia de la educación en Francia. El sistema educativo en Francia puede retomarse al Imperio Romano. Las escuelas quizás hayan estado activadas desde finales del Imperio hasta el principio de la Edad Media en algunos pueblos del sur de Francia. Antes del establecimiento del Imperio Romano, la educación en la Galia era una tarea doméstica o proporcionada por los druidas itinerantes que viajaban por la Europa occidental, y las escuelas de latín fueron establecidas por los ricos patricios. Los centros educativos de Francia, empezando por las universidades surgidas en la Edad Media, en particular la Universidad de París, y continuando con la Universidad modernas y las escuelas técnicas, han servido de modelos académicos para todo el mundo. Entre las personalidades francesas que han ejercido una notable influencia en la educación están Pedro Abelardo, Michel de Montaigne, François Fénelon, Jean Jacques, Victor Cousin. La centralización de la administración escolar, con el Estado ejerciendo el control de la educación, se llevó a cabo durante el mandato de Napoleón Bonaparte, entre 1806 y 1808. El sistema educativo moderno se basa en las leyes decretadas entre 1801 y 1886, durante la pertenencia de Jules Ferry al frente del Ministerio de Educación. Esas leyes estipulan la educación pública gratuita y obligatoria bajo el completo control estatal. Entre las modificaciones posteriores destacan el establecimiento de la gratuidad para la enseñanza secundarias y las escuelas técnicas, la separación de la Iglesia y el Estado de cuestiones educativas, la legislación de ayudas y las escuelas privadas, incluso a las que tienen afiliación religiosa, en 1951 y 1959, y la aplicación de la obligatoriedad de la escolarización hasta la edad de 16 años. Estructura del sistema educativo. El sistema de educación francés se divide en tres etapas: escuela primaria, educación secundaria y educación superior. Desde los 6 hasta los 16 años, la educación es obligatoria, gratuita y laica. Esta etapa incluye la escuela primaria y parte de la educación secundaria. Los niños comienzan la educación preescolar entre los 2 y 3 años. Durante esta etapa desarrollan y perfeccionan el idioma y comienzan a aprender las nociones básicas de matemáticas, lectura y escritura. La escuela primaria recibe a los niños de 6 a 11 años y brindan una educación mixta. Los niños continúan desarrollando sus habilidades en la educación formal un poco más estructurada, teniendo cursos muy variados y didácticos. La educación secundaria recibe a los alumnos de primaria sin necesidad de realizar ninguna prueba de admisión. Los primeros 4 años se imparten en el college y son obligatorios. Los 3 siguientes tienen lugar en el lycée, y a este nivel los alumnos pueden elegir entre 3 itinerarios. Al finalizar esa etapa se realiza un examen que sirve también de prueba al acceso a la universidad. El sistema de enseñanza superior francés reúne varios tipos de centros que pueden ser públicos o privados. En Francia existen 83 universidades públicas. Están financiadas por el Estado, que habilita según un procedimiento muy estricto los diplomas nacionales que otorgan. Eso les permite ofrecer un excelente nivel de formación por un coste anual muy abordable. Las universidades enseñan todas las disciplinas. Las grandes écoles y escuelas especializadas. Las formaciones de larga duración en las grandes écoles se efectúan entre 5 años
incluidos los 2 años iniciales de preparación cursados en la misma escuela o en las clases preparatorias impartidas en el centro de enseñanza secundaria. Estas clases preparatorias a las grandes escuelas, denominadas prepa y caracterizadas por un alto nivel de exigencia, permiten presentar después de los 2 años distintos concursos de admisión con miras oportunidad a una o varias grandes écoles. Centro de enseñanza técnica. La formación cortas en general de 2 a 3 años de estudios. Están orientadas a los sectores de los negocios, de las industrias o de los servicios. Estas formaciones se pueden disponerse en institutos pluridisciplinarios vinculadas a las universidades o en escuelas especializadas. Siempre incluyen prácticas en empresas y ofrecen auténticas perspectivas laborales. Existe el MD. La Universidad Francesa ha armonizado sus diplomas con los de los otros países europeos, adoptados el sistema LMD. Cada nivel de estudio se alcanza por adquisición de créditos europeos ECTS y no por validación de años de estudios como era en caso anteriormente. La ley francesa sobre la laicidad es una ley francesa que prevé la prohibición de llevar símbolos religiosos en las escuelas públicas francesas. Entró en vigor el 2 de septiembre del 2004. Esta ley prohíbe llevar símbolos ostensibles, es decir, visibles y llevados con la intención de que sean vistos, de pertenencias a una religión. Entre los artículos prohibidos por esta ley se encontraría el hijab musulmán y grandes cruces cristianas. Siempre se permite, por otra parte, llevar símbolos discretos como pequeñas cruces, estrellas, etc. La ley anterior deja la decisión en manos del director de cada colegio. La educación en los Estados Unidos. Para comprender la evolución de la diversidad en el sistema escolar, se requiere una breve introducción a la forma en que se administran las escuelas. Los primeros colonizadores instruían a sus hijos en el hogar o varias familias se reunían para contratar a un maestro. Cuando los pobladores comenzaron a trasladarse al oeste, cada vez en su mayor número, el gobierno de los Estados Unidos exigió que las nuevas comunidades establecieran escuelas y asignaran parcelas con tal objeto. A cambio del pago de impuestos para educar a los hijos de otros, se prometió a los ciudadanos el control local de sus escuelas. De esta manera, y hasta el día de hoy, lo que ocurra en las escuelas y en los estudiantes depende mucho de las decisiones locales. Esta independencia se ve moderada un poco por decisiones de los tribunales y por leyes federales que aplican a todas las escuelas, así como por la creciente influencia de los gobiernos estatales. Con todo esto, básicamente, cada comunidad decide la forma de enfocar la diversidad en sus escuelas. En una época, los recursos generales se dedicaban a la educación de una población en su mayoría blanca y de clases altas. En los estados sureños, por ejemplo, se negaba casi por completo la educación a los esclavos afro-norteamericanos, incluso después de que la Guerra Civil de los Estados Unidos terminó con la esclavitud. En la década de 1860, las escuelas públicas establecidas por los niños de origen africano estaban separadas y recibían poco apoyo. La educación en los Estados Unidos es gratuita y obligatoria por 10 años, desde los 6 hasta los 16. Los programas educativos se rigen por las normas establecidas tanto a nivel nacional como estatal y son implementadas a nivel local. En Estados Unidos se imparte la educación infantil o preescolar, aunque se trata de una etapa opcional no obligatoria. En la actualidad, la mayoría de los niños estadounidenses comienzan su educación antes de entrar a la escuela primaria. La educación primaria se ofrece de forma gratuita y en las escuelas públicas de Estados Unidos, aunque puede que se requiera a los padres que compren algunos útiles escolares y libros.
La educación secundaria de los Estados Unidos también se imparte tanto en escuelas públicas como privadas. Esta etapa de la educación se divide en dos niveles, junior y high school. La enseñanza media superior, aunque solo 2 primeros años de la enseñanza media superior son obligatorias. La mayoría de los alumnos en los Estados Unidos completan los 4 cursos y se gradúan de la escuela secundaria. El sistema de la educación en los Estados Unidos sigue un modelo muy similar a la de otros sistemas en el mundo occidental. La educación infantil o preescolar es seguida en la educación primaria, seguido de la educación secundaria. La educación postsecundaria también incluye programas sin titulación universitaria, pero que puede otorgar certificados y diplomas de forma profesional, además de una serie de niveles de grado como el asociado, licenciatura, maestría y doctorado. El sistema de Estados Unidos no ofrece un doctorado segundo o superior, pero sí ofrece programas de investigación postdoctorado. La educación continúa con la educación para adultos y la educación especial se ofrece a todos los niveles educativos. Este sistema educativo en Estados Unidos surgió debido a las grandes ideas del filósofo John Dewey, que se desenvolvió perfectamente para lograr lo que ahora es parte del sistema educativo en los Estados Unidos. John Dewey fue un importante filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano. Dewey se preocupó y luchó con ahínco a favor de la igualdad educativa. Colaboró en el avance de la gente de color, logrando así que en las instituciones educativas de Norteamérica se implantara la coeducación de hombres y mujeres. Dewey tuvo gran influencia en el desarrollo en el progresismo pedagógico, desempeñando un papel protagónico. Fue el pedagogo más original, renombrado e influyente de los Estados Unidos y uno de los educadores más perspicaces de la época contemporánea. Como conclusión, tenemos que respecto a la antigua y la actual educación ha habido muchos cambios y son buenos. Ahora la misión del Departamento de Educación de los Estados Unidos es garantizar igualdad de acceso a la educación y promover la excelencia de la educación en todo el país. Sin embargo, la acción del gobierno es bastante descentralizada cuando se compara con los de la mayoría de las otras naciones. El sistema estadounidense se basa en la filosofía de que el gobierno debe ser limitado y que el control de muchas funciones públicas, como la enseñanza escolar, debe depender primordialmente de los estados y de las comunidades locales. Y en ocasiones esto no funciona. El gobierno federal se ve obligado a intervenir para promover la democracia, asegurar la igualdad de oportunidades, aumentar la productividad nacional y fortalecer la defensa nacional. Educación en Japón. El origen del sistema escolar japonés debemos remontarlo al comienzo de nuestra era, fruto de la influencia que culturas como la china o la coreana ejercieron sobre el territorio nipón. Estos primeros lugares de escolarización, que nacieron alrededor del siglo IV después de Cristo, su objetivo principal era la enseñanza de la lengua, la escritura china y de las dos religiones, la confucianista y la budista. Las escuelas budistas impartían enseñanzas tanto a los monjes como a los laicos. De hecho, a lo largo del siglo IX en las escuelas, la educación estaba exenta de la división de las clases sociales, y a la que cualquiera, independientemente de su origen, podía asistir. Esta etapa favorecía a la recién sistematizada educación, centrada en las artes, la cual fue sustituida por una enseñanza de tipo militar, dirigida a los samuráis. Desde un punto muy práctico, ya que combinaban el arte de la guerra con la alfabetización y una especial preocupación por la tarea administrativa. Hasta esa época, las mujeres no recibían una educación. Sin embargo, surgió la visión que debían ser educadas, porque más tarde
tendrían que defender al país cuando sus maridos murieran. En el siglo X se introducía en Japón el uso de la escritura kana, que suponía la adopción, basándose siempre en los caracteres chinos, de un sistema de escritura propio. Durante la era Heian, entre el año 794 a 1192 después de Cristo, se asistió a un renacimiento cultural, la fundación de la primera universidad que enseñaba matemáticas, derecho, ética y literatura china. Además, se produjo un florecimiento de las artes plásticas y literarias, considerándose muy importante la maestría de los aristócratas en poesía, música, danza y caligrafía. Hasta el siglo XVI, en cuestión educativa, Japón había ido sobreviviendo gracias, en primer lugar, a la educación en casa y, en segundo lugar, a la creación de escuelas budistas de carácter privado. La educación fue un asunto de alta prioridad para el gobierno japonés, cuando el liderazgo del joven gobierno Meiji se percató de la necesidad de una educación pública universal, en pos de un Japón moderno y occidentalizado. Misiones extranjeras como la de Iwakura fueron una medida para estudiar los sistemas educacionales de los países líderes del occidente. En 1871 se establece un sistema basado en el modelo norteamericano, el cual promovía un plan de estudios de control administrativo, copiado de Francia. Las escuelas privadas budistas fueron nacionalizadas como escuelas primarias. Las escuelas de dominio feudal se convirtieron en las escuelas de educación secundaria, y la Academia de Shogunato Tokugawa se convirtió en la base de la Universidad Imperial de Tokio, actual Universidad de Tokio. En la actualidad, en Japón, está establecido, según la Ley Básica de Educación, que los padres deben hacer a sus hijos entre 6 y 15 años recibir la denominada educación normal. El 1 de abril de cada año, los niños japoneses que han cumplido 6 años entran a la escuela primaria, el primer escalón del sistema educativo. Esta etapa dura 6 años y tras ella, entre los 13 y 15 años, estudian en escuela intermedia. Se puede concluir que Japón es un país que desde sus inicios marcó su educación mediante la guerra. Debido a esto, se vio la necesidad de crear un sistema de tipo militar. Sin embargo, posteriormente mejoró su educación como base a los estudios, para crear hasta la actualidad su sistema propio. Hasta el siglo XVI, en cuestión educativa, Japón había ido sobreviviendo gracias, en primer lugar, a la educación en casa y, en segundo lugar,
a la creación de escuelas budistas de carácter privado. La educación fue un asunto de alta prioridad para el gobierno japonés, cuando el liderazgo del joven gobierno Meiji se percató de la necesidad de una educación pública universal, en pos de un Japón moderno y occidentalizado. Misiones extranjeras como la de Iwakura fueron una medida para estudiar los sistemas educacionales de los países líderes del occidente. En 1871 se establece un sistema basado en el modelo norteamericano, el cual promovía un plan de estudios de control administrativo, copiado de Francia. Las escuelas privadas budistas fueron nacionalizadas como escuelas primarias. Las escuelas de dominio feudal se convirtieron en las escuelas de educación secundaria, y la Academia de Shogunato Tokugawa se convirtió en la base de la Universidad Imperial de Tokio, actual Universidad de Tokio. En la actualidad, en Japón, está establecido, según la Ley Básica de Educación, que los padres deben hacer a sus hijos entre 6 y 15 años recibir la denominada educación normal. El 1 de abril de cada año, los niños japoneses que han cumplido 6 años entran a la escuela primaria, el primer escalón del sistema educativo. Esta etapa dura 6 años y tras ella, entre los 13 y 15 años, estudian en escuela intermedia. Se puede concluir que Japón es un país que desde sus inicios marcó su educación mediante la guerra. Debido a esto, se vio la necesidad de crear un sistema de tipo militar. Sin embargo, posteriormente mejoró su educación como base a los estudios.